Bien, quiero dar algunas sugerencias al leer la Biblia para hacerla más fácil, clara, pacífica y de una manera más correcta. Es decir, leerla de manera respetuosa con lo que han escrito los autores, pero sobre todo leerlo para evitar todas esas discusiones absolutamente inútiles que se lleven a cabo durante mucho tiempo sin llegar nunca a una solución compartida. Les recuerdo lo que leí en el primer video, es decir, en la primera conferencia al dedicado término Elohim. Lo que he leído del profesor Garbini, que de hecho dice que cuando leemos la Biblia, leemos un texto que no fue escrito sobre una base gramatical, sino sobre una base ideológica. Y por lo tanto, las reglas gramaticales son, digamos, una elaboración de los gramáticos modernos, que han tratado de derivar algunas reglas gramaticales en un texto que, por otro lado, básicamente no prestó atención a esas reglas gramaticales. El profesor Garbini también dice que el acuerdo de todos los estudios del mundo sobre el significado de una palabra al referirse al texto antiguo, bueno, incluso el acuerdo total no es una garantía de certeza. Entonces, dado que no hay garantía de certeza, asegurémonos de que somos correctos con nosotros mismos por una cuestión de honestidad intelectual, pero también seamos correctos con los autores antiguos. Hoy hablamos de este término, Elión. Elión, aclaremos de inmediato un posible malentendido que se derive de la asonancia, porque sabes que el otro término del que hablamos la última vez es Elohim. Entonces, Elión y Elohim pueden parecer dos términos que se derivan de la misma raíz. En cambio, recordemos que la raíz Elión deriva de la raíz El. Así que aquí hay un Ain. Aquí hay un Aleph. Y por lo tanto son dos completamente cosas diferentes. Son diferentes raíces. Ahora bien, el término de Elión es un término que indica estar arriba. Es un adjetivo. Luego lo veremos con más detalle, tal como probablemente recuerden que Elión y Teoi, cuando hablo de eso en las conferencias dedicadas a la relación entre la Biblia y Homero, son términos que indican funciones de individuos. Es decir, desafortunadamente no identifican a individuos que no saben quiénes son. Entonces, mientras que a Elohim todavía se le da una serie de significados, a Elión se le da el significado de Altísimo. Por lo que siempre que en la Biblia se encuentra el Altísimo, en hebreo, en realidad existe este término aquí, Elión. Ahora muy alto es un superlativo absoluto. Elión no es un superlativo, por lo que esta traducción ya nos da la idea de que como hay un forzamiento en el paso de un idioma a otro, un forzamiento absolutamente injustificado. Está hablando de incertidumbres. Tomemos, les diré un ejemplo tan simple que ya sería suficiente, pero luego discutamos un poco más. En la enciclopedia de la Biblia escrita solo por, vamos a llamarlo así, en términos simples, superespecialistas y enciclopedias para especialistas, dice que el Elión es un dios supremo adorado por el sacerdote Melquisedec. En este término es signo de una tendencia monoteísta. Así que Enciclopedia Católica dice: el león insinúa una tendencia monoteísta. Uno de los más grandes exegetas judíos, el profesor Emanuel Top, en su análisis crítico del texto hebreo bíblico en la edición 2001, también les digo, o nos dijo en la página 269, que dice que el Elión, él y Yahvé no son varias formas de indicar al Dios de Israel, pero en realidad corresponde a tres individuos diferentes. Tendencia monoteísta, tres individuos diferentes. En este libro he identificado, pero siendo, como decir, muy bueno con los exégetas que quieren decir que el león es singular y por lo tanto indican a Dios, he identificado un poco más de 20 Elohim presentes en el Antiguo Testamento. Y lo curioso es esto: el término Elohim es plural, mientras que el Elión es singular. El término Elohim se explica, su plural se explica de muchas formas diferentes, porque hay que decir que es singular. Yo aquí he recogido algunos y se dice que Elohim es plural, pero en superlativo indefinido
es un abstracto plural, un plural de majestad, un plural de soberanía, un plural de majestático, de excelencia, de intensidad. Ahora razonemos un poco simplemente entre nosotros. Si decimos que el Elión es el Altísimo, según usted, según nosotros que estamos haciendo un razonamiento libre, todos estos plurales en hebreo, superlativo indefinido, plural de abstracción, que por lo tanto indica una majestad indefinible de Dios. ¿Debería aplicarse esto para esto? Es decir, ya que esto es lo que sobresale en todos los demás, pero es obvio, debería aplicarse a esto porque es el que está arriba. Entonces, si hubiera un término que merecía, si estas reglas elaboradas por gramáticos modernos fueran verdaderas, merecería que este tipo de tratamiento, es decir, el uso de un plural abstracto de majestad, de soberanía, de excelencia, es precisamente el Elión. Bueno, el Elión en la Biblia nunca tiene el plural, y mucho menos estos plurales, por lo que esto ya nos da indicaciones muy precisas. Entonces, aquí hay dos diccionarios escritos por el fundador del Centro de Estudios del Hebreo Antiguo, Jeff Benner, quien, hablando del término Elión, dice claramente, con una sencillez absolutamente incuestionable. Ahora lo encuentro de inmediato y dice que Elión, traducción, es parte superior que los otros, uno más arriba que el otro. El que está arriba es más alto que los demás, porque está por encima de los demás, pero no es muy alto, es simplemente uno que manda. Y siempre este es otro diccionario donde hablamos de los orígenes, la evolución de los signos de la lengua hebrea. Y dice claramente que la raíz de este término Elión deriva de dos pictogramas. El primero indica un ojo, es decir, el que observa, el que controla, el que mira a todos los demás. El segundo es como una L en la vara del postor. Por lo tanto, este indica el que vigila todo, el que gobierna a los demás con el bastón de un pastor. ¿Recuerdas cuando leíamos el pasaje de Críticas sobre Platón? Donde Platón cuenta que los dioses, después de repartirse los territorios, gobernaron a sus pueblos como hace un pastor con el rebaño y trataron de gobernarlos con amor, trataron de gobernarlos con convicción, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces este que está arriba, pero que no es muy alto, pero que simplemente está por encima de los demás porque los manda, es el que los observa y los guía, como si fuera un pastor. Entonces, este es un hecho fundamental, pero ahora sigamos adelante por un momento. El Elión, entre otras cosas, que se usa algunas veces, por ejemplo, en el Deuteronomio 32:8, cuando se dice que el Elión dividió a los pueblos y definió los límites de las naciones sobre la base del número de los hijos de Israel. Está escrito en las Biblias, pero hemos visto en otras conferencias sobre la base del número de hijos de los Elohim, que por lo tanto se basa en el número de gobernantes por encima de los cuales estaba, con increíble sencillez. Luego el Elión se usa en el libro de Josué, donde incluso se usa para indicar la parte superior de una ciudad de Bet Orón. Aquí en Italia tenemos Bérgamo arriba y Bérgamo abajo. Allí en la Biblia está Bet Orón arriba y Bet Orón abajo. En Ezequiel, en cambio, hablamos de un edificio que tiene un piso inferior y un piso superior. Pero ahora vamos a ver estos términos en particulares para entender exactamente cuál es el grado de conocimiento que tenemos sobre esto y por tanto, cómo es posible, o digamos, un pretexto para traducirlo con el Altísimo. Este es el primero de los ejemplos del Elión que quiero mostrarle. Hay un trabajo de análisis comparativo, un trabajo bastante complejo, desafortunadamente no lo podemos encontrar en internet porque es un trabajo hecho para académicos, tiene que compararlo, tiene que buscarlo para aquellos que están realmente interesados, donde hacen traducciones con análisis comparativos, que son los que hago para hablarles sobre estos temas individuales. Aquí tenemos un término de Elión y, como pueden ver, este término de Elión está claramente indicado como un adjetivo masculino singular absoluto. ¿No se dan cuenta? Vamos a repararlo. Objetivo masculino singular absoluto. Pasamos al otro ejemplo de Elión y vayamos al libro de Josué. Vayamos al capítulo 16, en el versículo 5, donde nuevamente está el término Elión. Pero aquí lo interesante es precisamente esto. Mientras que Elión, como puede verse, se indica nuevamente como un adjetivo masculino singular absoluto, pero aquí indica claramente que también puede leerse traducciones como Ad hasta Bet Orón Abob. Eso depende de Bet Orón. Y luego Elión simplemente indica arriba, es decir, no tiene nada que ver con ese superlativo absoluto que se usa para indicar el Altísimo. Entonces, ves claramente que este es un uso muy concreto del objetivo de Elión, o del adjetivo.
Entonces vayamos de nuevo al tercer ejemplo. Si nos vamos a Ezequiel 41:7, donde incluso vemos el tercer tipo de uso del término Elión, mientras tanto, como puedes ver en el cuadro habitual que aparece, vean que es un adjetivo femenino singular, porque aquí hablamos de una construcción, de un edificio, y se dice que la parte inferior nos elevamos por encima de la superior, y este es precisamente el significado de Eliona, que incluso tiene término del femenino, y aquí tiene el artículo. Entonces, en cuanto a los otros dos ejemplos, aquí volvemos a un uso muy concreto. Estamos hablando de un piso superior de una casa, un edificio, una construcción. Una vez más, nada que ver con un superlativo y menos un superlativo absoluto. Es una descripción nada más. Pero en este término aquí, Eliona, en su terminación femenina, ahora quiero que te des cuenta en este ejemplo, que entiendes, que hablamos de estas cosas, cuando hablamos de estas cosas debemos ser muy simples, porque realmente todos debemos entender cómo el significado de la Biblia puede tener valor propio, concreto, más allá de todas las interpretaciones que pueden darse. Luego podemos ver tres usos del Elión en la Biblia, tres usos muy concretos, incluso vimos uno en el femenino, Eliona. Entonces, Elión, con el famoso plural de abstracción, que sería muy adecuado si esa regla fuera válida, en cambio la aplica a Elohim. ¿Por qué? Elohim tiene la terminación plural, así que tienes que dar una explicación. Elión no tiene la terminación plural, utiliza de esta manera, o se utiliza de esta forma, por lo que no necesariamente tiene que dar una explicación. Pero recuerda que al principio leímos el exégesis del profesor Emanuel Top, quien dice, son personas diferentes, individuos diferentes, aunque esto en sí mismo indica que este es uno y esto es otro, que son los Elohim, que él es Elión. Muchos, son bastantes. Entonces sobre esto no debe haber discusión, pero hay discusiones. Como saben, estas conferencias, estos pequeños charlas que yo hago, que estoy haciendo realmente destinado a evitar cualquier tipo de discusión.